dar la bienvenida una vez más, chicos, a cada uno de ustedes desde donde nos estén viendo. Ya sabemos, ¿cierto?, que tenemos personas que están en distintos lugares, al menos de Latinoamérica. CRT se está abriendo paso por Latinoamérica y para nosotros es una tremenda honra de poder tenerlo acá. CRT Magdala le da la mejor de las bienvenidas, amigos, amigas. Tenemos la última sesión con César Soto y mientras se siguen uniendo, ¿cierto?, acá, yo también voy a darle una pequeña palabra para que nos pueda saludar. No sé, Claudio Pizarro, ¿por qué no nos saluda? Ahí sí, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Perfecto, Claudio, perfecto. Sí, gracias. Saludos a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en esta última sesión con César y especialmente a César, por supuesto, por habernos concedido esta última sesión. Eran 3, pero él gentilmente nos pidió una más y obviamente estamos contentos de estar junto a ustedes también. Así que saludos a todos y esperando nada más que ya esto comience. Gracias. Súper bien. Bueno, chicos, Dani nos comentaba, ¿cierto?, antes de yo dar la bienvenida oficial a cada uno de ustedes, que como CRT vamos a tener y vamos a continuar con nuestros encuentros. Así que, ¿qué tal si al final de la clase les voy a comentar quiénes son nuestros nuevos invitados que nos van a estar nutriendo tanto como hasta aquí lo ha hecho César Soto? Sin más, no lo sé, vamos a dejarlo que como César pueda ir con la dinámica como siempre. Vamos a dejar el momento de preguntas, ¿cierto? Intervenciones para como César estime, mitad de la clase o al final de la clase. César, todo tuyo, bienvenido y todos sean muy bienvenidos. Gracias, Mario. De verdad, muchas gracias. Yo no sé si lo estoy nutriendo, lo estoy intoxicando, pero se hace con mucho cariño, ¿eh? Se hace con mucho cariño y entendiendo también que en medio de nosotros hay un montón de personas que tienen una vasta preparación y espero que si alguno de los que está escuchando aquí tiene algo para aportar a lo que se va exponiendo, eh, todo es bienvenido con tal de nutrir la clase. Yo no sé si ya tengo permiso para compartir pantalla. Enseguida, César. Sí. Hoy vamos a intentar, bueno, voy a intentar a la mitad parar a ver si tenemos algunas preguntas, porque luego algunas preguntas se van cuando uno hace la tirada larga y a veces no se hacen. Entonces voy a parar a la mitad para ver si hay preguntas y luego ya le damos con todo. Le pasé a Mario, yo no sé cómo lo va a hacer llegar o si ya lo hizo llegar, no lo sé, o el PDF con todos los slides que hemos visto hasta hoy. Todo lo que se ha compartido en pantalla va a estar a disposición para que lo revisen. Eh, y lo digo en especial porque hoy, mira, honestamente, no es que yo tenga mucha información sobre el tema. El tema es muy vasto, es muy grande. Esto perfectamente pudiera transformarse en un curso de seminario si profundizáramos como debiera ser. Entonces, yo quiero pedir disculpas frente a algunos contenidos que se pasan de manera muy superficial. Pudiéramos ahondar en cada uno de ellos y nos llevaría bastante rato. Entonces, algunas cosas que vamos a ver hoy las vamos a pasar rápido, pero tengo la esperanza de que con el documento ya en manos de ustedes, eso les motive a revisar lo que ahí está escrito, a profundizar también y, ¿por qué no?, a seguir dialogando en el tiempo. Entonces, comparto pantalla. César, La ya semana, tiene sí, en el grupo de WhatsApp se acaba de compartir el material. gracias. La semana pasada respondí varias preguntas que habían quedado, déjame ver cómo está aquí, que habían quedado en el aire
y comenzamos, no voy a repasarlas, sino simplemente ver algunas diapos de lo que alcanzamos a ver, un poco más nuevo. Ciro es mi pastor, comenzamos a ver eso y hacíamos referencia a Isaías 44:28, en donde Ciro es llamado eh, pastor de Yahvé. Cuestión súper interesante porque es una interpretación historiosófica que se hace de la persona de Ciro. Hablamos acerca de cómo es que el texto bíblico nos presenta la historia, no desde el rigor historiográfico, sino historiosófico. Y vemos de que los escritores bíblicos van a interpretar a distintos personajes de acuerdo a la función que estos tienen en la historia de su historia con Dios. Entonces Ciro es llamado amado del Señor o amigo del Señor. Ese es el sentido más allá de Ahav, que es la palabrita que está ahí en rojo. También es llamado Mashiach, o sea, ungido, Mesías, en el 45. Y bueno, por supuesto, es llamado también pastor. Comenzamos a ver el tema del regreso a Jerusalén y cómo las versiones de Esdras y Crónicas nos dan una versión bastante pilla de este edicto de Ciro, porque se quiere ver a Ciro como el ejecutor de la voluntad de Yahvé. No obstante, vimos de ahí una inscripción que está en rojo del cilindro de Ciro, en donde se habla de cómo, perdón, lo que está en rojo en realidad es el relato de Crónicas y de Esdras. Lo que está abajito del cilindro de Ciro es más o menos cómo es que cómo es que Ciro extiende esta bondad a todos los pueblos en realidad que está conquistando o que son parte ahora de este imperio. ¿Okay? La idea es poder brindarles la mayor cantidad de libertad posible. Nos metimos en el tema de Esdras y Nehemías y cómo comenzamos a hablar acerca de la obra cronista. En algunos escritos académicos simplemente aparece como OC, por si de repente se lo han cruzado por ahí, posiblemente el autor esté haciendo referencia a la obra cronista, y dijimos de que Primera y Segunda de Crónicas, que en el texto hebreo es solamente un libro, es el telón de fondo para Esdras y Nehemías. Y están haciendo un resumen ahí de los libros de Samuel y de Reyes en los libros de Crónicas. No quiero ahondar tanto porque todo eso lo vimos la semana pasada. Vimos de que hay un relato bastante polémico en Esdras, capítulo 9 y 10, que es la expulsión de las mujeres extranjeras y sus hijos. Yo puse ahí la fotito de Ruth porque vimos que el libro de Ruth probablemente sea una respuesta a esta medida de expulsión de las mujeres extranjeras y sus hijos. Una medida bastante drástica y socialmente bastante no buena. No, tenemos que sacarnos de la cabeza que los protagonistas del texto bíblico toman puras buenas decisiones. Los protagonistas del texto bíblico son como tú y yo, toman buenas y malas decisiones todo el tiempo. Y de acuerdo a cómo se van manejando esas decisiones, el texto en algunos casos va a mostrar de que está todo perfecto y en otros casos va a descubrir el corazón de los que están ahí. Vimos de que no todos están de acuerdo con estas medidas y el texto de Ruth vendría a ser una respuesta a esta expulsión, en donde se muestra de cómo este rey icónico en la cultura judía, como es el rey David, proviene de un matrimonio mixto. Entonces eso está bien interesante. Luego avanzamos acerca del cómo es este asunto de la reconstrucción del segundo templo y dijimos, este es un templo sin arca. Hablamos de que de ahí en adelante nunca más se sabe acerca del arca. El arca ya no existe y al parecer el arca, al menos en la Torá, se muestra como un elemento central y al menos en el inicio de la monarquía también aparece como un elemento súper importante. Y vimos algunas menciones acerca de eso y nos preguntamos cuál sería el paradero final de esta arca. Y esbozamos tres teorías.
de rescate del arca, también una segunda que es una variación de la primera, que es que Jeremías la haya escondido en una caverna, como aparece en un texto de Segunda de Macabeos, capítulo 2, un tanto legendario el texto, ¿ok? Ahí está el texto que repasamos del libro de Macabeos. Y una tercera opción es que el arca no haya existido en los términos en que nosotros queremos acomodar toda la narrativa bíblica, porque vimos de que la narrativa bíblica al respecto del arca no es unívoca, es decir, no hay una sola descripción del arca. Entonces algunos piensan, ok, tal vez hay dos tradiciones acá que se funden y que forman capas redaccionales para hablar acerca del arca, porque vimos de que había una descripción del arca que era bastante sencilla, bastante portátil, y otra que es bastante más ornamentada. Eh, y, y vimos de que habían diferencias también en la descripción del contenido del arca. Nunca se mencionan todos los elementos juntos, a excepción de en Hebreos, donde sí aparecen mencionados todos los elementos juntos, pero esa bien puede ser una fusión que hace el escritor o la escritora de Hebreos. No sabemos quién escribió Hebreos. Llegamos hasta ahí la semana pasada y hoy nos queda un trecho más o menos importante por recorrer y les pido perdón una vez más si es que no tenemos la profundidad que quisiéramos, pero tal vez eso nos anima a seguir investigando. Algunas consideraciones generales sobre ciertos textos canónicos que están inspirados en la época. El libro de Ruth, como ya les mencioné, la semana pasada lo mencioné, eh, está la propuesta de interpretarlo como un texto tardío en respuesta a las medidas posexílicas de Esdras. Pero tenemos otros textos que están resonando más o menos en el mismo tiempo, posterior, por ahí hay algunas diferencias. No estoy diciendo que esto esté siendo compuesto en el tiempo de Esdras, pero ciertamente es post-exílico. Como el libro de Esther, por ejemplo, que es compuesto aparentemente por un judío que reside en alguna ciudad del imperio babilónico, puede ser Babilonia, puede ser Susa, y muestra un relato que es muy curioso, porque el relato de Esther nunca menciona a Yahvé, nunca menciona a Yahvé. Y esta cuestión es muy compleja cuando hablamos del texto bíblico, porque generó serios problemas a la hora de querer incorporar este texto en el canon judío. De hecho, en nuestra historia protestante, Lutero dice que Esther no tiene nada que aportar al texto bíblico, como para tener un testimonio más cercano a nosotros. Esther y Cantar de los Cantares nunca mencionan a Yahvé, y ambos textos fueron tremendamente difíciles de incorporar en el canon. Ahora, el libro de Esther, a la luz de las fuentes extrabíblicas, como por ejemplo registros de Herodoto, que más o menos registran eventos históricos de la época, a la luz de eso, incluso de registros, no registros, pero sí, bueno, registros de costumbres al menos persas, el libro resulta bastante inexacto. No existe registro alguno de alguna reina que tuviera el nombre de Basti o que tenga o haya tenido el nombre de Esther. No los encontramos en los registros o en, históricos de los reinados de Jerjes ni de Artajerjes, porque ahí la crítica que quiere situar el texto como histórico ha tenido sus dudas. En algún momento lo ha puesto en el reinado de Jerjes, en otro momento lo ha puesto en el reinado de Artajerjes. Bueno, en ninguno de los dos calza para mencionar de que estas reinas hayan existido. El libro en realidad bien pudiera verse como un relato etiológico para justificar la celebración de Purim, que es una celebración que ya traían, gracias al influjo persa, ya traían, ¿ok? Y estaban celebrando. Voy a explicar lo que significa un relato etiológico por si alguien no lo supiera. Un relato etiológico es un relato que busca precisamente dar un fundamento aparentemente histórico para algo que ocurre en la actualidad, para algo que se está viendo en lo presente. ¿Ok? Ese es un relato etiológico. ¿El relato etiológico puede tener elementos históricos? Claro que sí,
pero básicamente el relato etiológico ya viene con una agenda de fondo, es justificar algo, es demostrar algo, ¿ok? Tempranito en el texto bíblico, en Génesis capítulo 2, tenemos un relato etiológico en el segundo relato de la creación, en donde habla acerca de que la mujer, al contrario del capítulo 1 de Génesis, en donde ambos son creados, hombre y mujer, de forma simultánea, en el relato ya vista nos muestra que la mujer es creada ni siquiera después del hombre, es creada después de las plantas, de los árboles, de los animales, de todo, y más encima es sacada de la costilla del varón. No voy a hablar de la costilla en este momento, eso es otro tema, pero, y dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre. Eso es un relato etiológico, porque la institución matrimonial es mucho posterior a lo antiguo que se pretende narrar de Adán y Eva. Entonces, ahí hay una forma de justificar ciertos elementos, los que sean. El libro de Esther puede interpretarse en clave mitológica también. Por favor, no se asusten cuando hablamos de claves mitológicas. No estoy diciendo de que la Biblia sea una... Nosotros tenemos un problema con la palabra mito. Pensamos que mito es igual a mentira. Entonces, cuando alguien dice algo mitológico, uno dice, si la Biblia está llena de mitos, van a decir, está llena de mentiras. Y eso no es así. Un mito, en términos literarios, es una cuestión en donde hay intervención de dioses, en donde hay un relato de cierta característica un tanto fantástica, pero siempre para explicar algo que tiene de fondo, tiene una verdad histórica o una verdad moral, pero no se trata de una sarta de mentiras. Eso debiéramos, al menos en el estudio de historia antigua, en el estudio teológico, debiéramos despojar a la palabra mito de la carga negativa que dice que el mito es mentira. Ok, ¿y cuál es la clave mitológica para poder leer el texto, si así lo quisiéramos? Ver que, por ejemplo, el nombre Mardoqueo y Esther funcionan como, entre comillas, como espejo de los dioses babilónicos Marduk e Ishtar. De hecho, Mardoqueo significa servidor de Marduk. Ese es el nombre Mardoqueo, eso es lo que significa. Y Esther, en realidad, tiene la misma representación que el nombre de la diosa babilónica Ishtar. ¿Ok? Ahí sí que no hay diferencia. Y curiosamente, en la mitología babilónica, Marduk e Ishtar son dioses primos. De la misma forma que en el texto de Esther, Mardoqueo y Esther son primos. Entonces, aquí hay una cuestión súper interesante que se pudiera ver y de alguna manera reforzar también por qué costó tanto que el libro de Esther entrara al canon bíblico. Y no entra a ningún tipo de segmento que pudieran llamarse históricos. Nosotros los cristianos, el canon protestante habla de libros históricos. El canon hebreo nunca habla de libros históricos. El canon hebreo tiene Torá, tiene Ketubim, ¿cierto? Que son los escritos, y tiene Nebihim, que son los profetas. Y Ketubim, que son los escritos, es una variante de textos impresionante. Y, por ejemplo, Ruth, Esther están en los Ketubim. Es interesante. Otros académicos dicen de que el libro en realidad es puramente novelesco, que tiene un fondo cierto, que habla acerca de cómo esta especie como de xenofobia y discriminación siempre ha estado latente en el mundo judío, lo cual termina siendo cierto y comprobable a través de la historia, porque al menos así nos lo muestra todo lo que vemos que ha ocurrido con el mundo judío. Pero son puntos de vista que vamos sumando. Otro texto que a lo mejor es interesante notar, y aquí me quiero referir de forma muy tangencial porque eh, nuestro amigo teólogo Keno Parra hizo un taller hace algún tiempo atrás sobre apocalíptica judía, que está buenísimo, muy, muy, muy bueno, y él habló bastante sobre el libro de Daniel. Entonces, permítanme hablar poquito y hacerles la invitación para que si quieren profundizar, vayan y chequen los videos en donde está Keno. Y ahí él está haciendo una labor súper buena al hablar de Daniel.
Ok, a diferencia de la clasificación que el libro de Daniel tiene en nuestras Biblias, pues nosotros lo contamos entre los profetas, este libro se encuentra en el grupo de los escritos o de los Ketuvim en el canon hebreo, no en el de los Nevi'im, no está en los profetas. Incluso algunos sostienen, algunos dicen que este libro se escribió después de que el corpus de Nevi'im se cerrara y por eso no habría alcanzado a entrar. El problema es que el corpus de los profetas se cierra en el 200 antes de Cristo aproximadamente, y entonces afirmar eso es tirar el libro de Daniel todavía más cerca, más allá, más cerca del tiempo griego que de otra época. Eso es un problema porque para el mundo conservador, por lo menos, porque el mundo conservador quiere datar el texto de Daniel en el siglo sexto antes de Cristo. ¿Por qué? Porque si el libro es considerado dentro de la literatura profética, entonces todo el texto tiene un cumplimiento extraordinario porque está con lujo de detalles en un montón de cosas. Eh, Personalmente, y usted no tiene que compartir mi posición, no necesita hacerlo, personalmente yo creo que es de una época bastante tardía y que lo que aparece como profecía eh, como de el futuro, en ese sentido estoy usando la palabra profecía, no me gusta usarla en ese sentido, porque profecía no tiene que ver con eso, en la Biblia al menos, pero esto se trataría en realidad de un vaticinio ex eventu, o sea, como decir que algo va a pasar cuando ya pasó. Eh, Esa es mi postura. El académico holandés Karel van der Toorn, yo no sé hablar Deutsch, así que si alguien sabe pronunciarlo mejor, que me sople cómo se pronuncia, señala que al igual que Job, el relato de Daniel en el foso de los leones no sería sino una adaptación del cuento mesopotámico de Lul Bel Nemeki. Y la figura en realidad de Daniel en el foso de los leones sería una metáfora babilónica que muestra la oposición de los rivales de Daniel, pero que en el texto se muestra de manera literal. El libro de Job es también un libro a considerar o que quiero apuntar en este momento como libro que surge gracias a la influencia de los imperios por los que ha pasado el pueblo judío. Job en este caso guarda aún mayor similitud con el relato de Lud Belnemeki, que dicho sea de paso data del 1700 antes de Cristo más o menos, y que se le ha conocido ya en el siglo XX como el Job babilónico, porque en realidad este es un descubrimiento más bien reciente. ¿Eh? Y ya habíamos hablado del libro de Job gracias a unas preguntas y algunos comentarios que hicieron un par de clases atrás, pero déjenme resumir un poquitito lo que ya hemos dicho del libro de Job. Muestra una gran variedad de apax legomenon, que el apax legomenon son palabras que aparecen de forma única en el texto y que uno no tiene mucho campo semántico como para decir qué significa. Yo que de repente alguien habla algo y uno saca por contexto de qué está hablando. Ah, puede ser esto. Bueno, en el caso de Job, no tenemos de dónde agarrarnos. Aparecen de forma única en el texto. No hay en otra parte del texto bíblico donde comprobar cómo se usó la palabra en otro contexto. Y este tipo de fenómeno ocurre cuando los lenguajes están cambiando, cuando hay grandes cambios a nivel lingüístico, y eso es propio más bien del 500, del siglo V, siglo IV, antes de Cristo, que es más o menos lo que está ocurriendo ahí. Un detalle que alguien lo hizo notar y que lo dijimos también, es que el libro de Job, por lo menos los manuscritos que tenemos, están usando la letra Vav, que ahí aparece de manera vocálica, es decir, con una dagesh o con un puntito arriba de la Vav o adentro de la Vav, lo que hace que la Vav suene como O o como U. Y eso es propio de un cambio que hubo en el lenguaje alrededor del siglo V antes de Cristo. Entonces Job no es tan antiguo en realidad como quisiéramos o como nos han dicho, es bastante más nuevo, al menos
la redacción del libro. La historia puede tener mucho tiempo y de hecho, si seguimos la teoría de que sería una adaptación del Ludlul Belnemeki, la historia sería muy antigua, eso no cabe duda. En el caso del libro de Job, el prólogo y el epílogo de la obra son insertos que son ajenos al grueso de la obra. Y en este caso, la figura de el Satán, que hablamos también un poquito acerca de eso, solo aparece en el capítulo 1 y 2. Ni siquiera en el epílogo ya no aparece. El libro está compuesto más bien como si fuera una obra dramática, no dramática al estilo griego, sino más bien de tipo como Teodicea. Ahora, ¿por qué hablar de estos textos? ¿Por qué estamos hablando de estos textos? Porque de repente nosotros tenemos que entender que los textos que aparecen en la Biblia, los libros, no están colgados en el espacio sin ninguna interacción con lo que ocurre alrededor. Nosotros a veces pensamos, cuando decimos la Biblia es inspirada por Dios, cuestión que yo afirmo, yo creo que el texto bíblico está inspirado por Dios, creo que el texto bíblico contiene el mensaje de Dios para el ser humano, lo creo con todo mi corazón, pero a veces pensamos de que cuando decimos que es inspirado, pensamos que las historias cayeron del cielo o que la gente se las encontró tiradas en la calle. Yo no sé si ustedes vieron la película que protagonizó la Mila Jovovich hace bastantes años atrás, que se llama Juana de Arco. No sé si la vieron, pero en esa película, Juana en un momento determinado va por el campo y se encuentra con una espada. Y esa espada es parte de una visión, respecto de tener que luchar, tener que pelear. Y al final de la película aparece una escena con Dustin Hoffman en donde él aparece siendo como si fuera el diablo, no se sabe muy bien qué personaje es él, pero le dice, oye, y le muestra la misma escena donde ella encontró la espada. Y él le dice, mira, tú pudiste haber interpretado esto. Y muestran en la imagen cómo alguien va caminando con una espada y la tira. O después muestran, puedes haberla interpretado como esto. Están dos personas peleando y de repente alguien cae abatido y cae una espada. Dice, mil formas de encontrar una espada ahí. Pero dice, tú quisiste elegir creer que esa espada bajó del cielo. Y es súper interesante porque eso a veces hacemos nosotros con el texto bíblico. Mucha gente se acerca al texto como si fuera un texto mágico, como que apareció por ahí, casi con tapas negras y canto dorado o canto rojo, depende del presupuesto. Y así apareció, y no le muevan, porque es así, tal cual. Pero no, los textos están conectados con eventos históricos y con influencias de un lado y del otro. Y eso va explicando por qué el texto es tan variado, por qué el texto es tan diverso. Y saben que eso a mucha gente le da mucho miedo. A mí en lo particular no me da miedo, me da la sensación, o más que la sensación, de que el texto está vivo, que la vida de sus protagonistas está ahí registrada. Y que en realidad, a pesar de muchas teorías conspirativas que hablan de manipulación del texto, el texto está tan vivo que ha sido imposible manipularlo a menos que tú engañes a la gente y les hagas creer una narrativa que en realidad no es. Y la siguiente generación ya no lo va a interpretar como un engaño, sino como la forma en que lo aprendió simplemente. Y así sigue. Pero el texto está ahí, interactuando con las condiciones de la historia, tal como nosotros interactuamos con las condiciones de nuestra historia. Es por eso que las convicciones de muchos de ustedes han ido cambiando en el tiempo. Y eso no está mal, porque somos personas que también estamos evolucionando, como la humanidad, como el pueblo del Señor, como muchas cosas han ido evolucionando en el tiempo. ¿Ok? Y aquí paro, porque no quiero empezar a predicar, ni pedir la ofrenda, ni cosas de las que ustedes se asustan. Ok, periodo griego, del 332 al 167 antes de la era común o antes de Cristo. Ok. Alejandro Magno va a culminar
conquistando el imperio persa, y al hacerlo está culminando una etapa en donde han estado peleando como por 2 años, ¿ah? Persas y griegos. En este caso, eh, Alejandro conquista, el imperio ya no es medo-persa, el imperio ya es aqueménida. Hay toda una historia respecto de cómo Darío I hizo todo un cuento ahí porque básicamente Darío I usurpa el trono. No tenemos tiempo para meternos en eso, pero él hace tratar de confluir la dinastía de Ciro y su propia dinastía para formar la dinastía aqueménida. Entonces, hay como 2 siglos de guerra. Ustedes pueden investigar acerca de las guerras médicas. Se llaman guerras médicas, no porque sean un montón de doctores peleando, sino son médicas por media, o sea, por el imperio medo-persa, por media. A este nombre se lo ponen los griegos, ¿ah? Porque ya el imperio no es medo-persa, pero el nombre lo agarran los griegos y como la historia la cuentan los que ganan, entonces así queda, guerras médicas. El sueño de Alejandro es helenizar todos los territorios conquistados, porque él considera que su cultura es un regalo para la humanidad. Él considera que su cultura es superior y es un regalo. Aquí aparece la palabra helenismo o helenizar, que proviene del griego helenisein, que significa hablar como griego. En el 333, Alejandro conquista el imperio medo-persa y Palestina es parte del imperio persa y por consiguiente queda bajo entonces de dominio greco-macedonio. No voy a hablar del tema que voy a simplemente enunciar ahora, pero es por si alguien se topa por ahí con el relato o si alguien tiene la pregunta. Circula un relato en donde dice de que Alejandro, cuando está en su campaña de conquista, tiene la visión de una persona vestida de púrpura y etcétera, que le invita a liberar y conquistar los pueblos. Y que esa visión pasa ya al segundo plano, pero cuando Alejandro llega a Jerusalén, eh, los de Jerusalén sienten que él es su libertador, cuestión bien extraña porque anteriormente habían estado recontentos con los persas, y entonces sale el sumo sacerdote y sale vestido de púrpura y entonces Alejandro lo ve y identifica que es el hombre de la visión y entonces se arrodilla y hay todo un asunto. Bueno, toda esa historia es legendaria, es pura leyenda nomás, ¿ok? No existe ningún registro serio que diga que esa historia sea verdaderamente histórica. Así que si alguien por ahí de repente la ha escuchado, eh, usted no necesita que eso sea histórico. ¿Ah? Hay muchas cosas que se van intercalando con la leyenda con tal de hacer ver de que las cosas las mueve alguien más, ¿ah? Un ser superior, en este caso, Dios. Pero eso es legendario. Ahí tengo dos, bueno, uno que es una foto en donde aparece un griego y un soldado persa, un hoplita griego. La opla es el escudo, ¿ah? Por eso es que se llama hoplita al que porta ese tipo de escudo. Y aparece la diferencia ahí con el persa. Mire, los persas usan pantalones y los griegos se mataban de la risa porque los persas usaban pantalones. No saben nada que hoy día todos usamos pantalones. Pero ahí está un hoplita venciendo a un guerrero persa y arriba tenemos a Aristóteles enseñándole a Alejandro, porque Alejandro fue eh, pupilo de Aristóteles. Así como medio a la fuerza, pero ahí fue. Eh, los extranjeros que vivían en Persia se sintieron identificados con Alejandro y se comprometen con él para, en realidad, venerarle como nuevo gobernante. Eh, la idea de Alejandro en esta helenización no es exterminar la cultura de los pueblos, sino que haya una mixtura, pero que finalmente se imponga la cultura helénica, ¿ok? Entonces, él no pretende hacer grandes cambios. De hecho, los sátrapas son los gobernantes de las provincias del Imperio Persa o las satrapías del Imperio Persa. La mayoría de ellos conservan sus puestos a cambio de lealtad, por supuesto, con el imperio greco-macedonio. Y obviamente había un oficial macedonio controlando el asunto y habían fuerzas armadas para conservar el control y el sentido de que, ojo,
le damos libertad, pero acá hay control, nosotros somos los que mandamos. Y la mayoría de los historiadores coinciden que Alejandro adopta el título persa de, siempre me cuestan estos nombres, de Shahanshah. Y si alguien habla persa y lo puede pronunciar mejor, también me avisa. Y ese título significa Rey de Reyes. Título bien interesante, porque después lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Ya no aplicado a Alejandro, ya no aplicado a un gobernador persa, sino aplicado a Jesús. Pero eso es otro tema. Algunos le ponen hasta fecha al momento de la muerte de Alejandro, porque algunos dicen que es el 10 de junio o el 13 de junio del 323. La cosa es que él muere en el palacio de Nabucodonosor II de Babilonia. Era súper joven Alejandro. Estaba por cumplir 33. Y después de muchas discusiones, porque ustedes entenderán de que su imperio abarcaba mucho territorio, pero no tenía un heredero al trono. Entonces, después de muchas discusiones, luchas, peleas, guerras, también entre los generales de Alejandro, así queda más o menos dividido el imperio. Y ahí usted tiene las distintas dinastías que quedan a cargo del vasto imperio greco-macedonio. La dinastía tolemaica, que básicamente es Egipto, la dinastía antigónica, Macedonia y Grecia, Seleucida, Mesopotamia y Siria, y Lisímaco, que obtiene Tracia y Asia Menor, pero no logra fundar una dinastía ni consolidar sus dominios. Luego es absorbida. Y acá tenemos el problema. Le puse una lupita justo a esa parte del mapa, porque fíjense, en esa parte del mapa en donde se limita el imperio tolemaico con el imperio seleucida, está limitando justo en el área de lo que después sería Palestina. Cuando yo digo lo que después sería Palestina es porque en ese momento no se llama Palestina, es Canaán, ¿ok? Pero es esa área. Entonces, ellos van a tener problemas y se va a transformar esto en la manzana de la discordia, la parte de Canaán. Antes de pasar a la siguiente diapo, allá arribita hay un trozo de arcilla con escritura cuneiforme. Ese es un diario astronómico que muestra la muerte de Alejandro y que está en el Museo Británico. Los diarios astronómicos eran registros que se hacían en arcilla y en escritura cuneiforme, o sea, se usaba una cuña, un palito con forma de cuña para hacer toda la simbología, por eso cuneiforme, y registraban eventos presentes, pero más bien de acuerdo a sus estudios astrológicos, algunas profecías también, y eventos importantes del acontecer sociopolítico. Y es por eso que en estos diarios astronómicos hay de todo, y entre esas cosas hay también elementos de la historia. Ese pedacito contiene la noticia, por así decirlo, de la muerte de Alejandro. Se van a agarrar ahí firme estos dos imperios, el Seleucida y el Tolemaico. Van a pasar muchos años hasta que en el 175 Antíoco IV Epifanes, o Epífanes, no sé cuál es la forma más correcta, que es rey de Siria, es decir, es Seleucida, es del reino que está más al norte, va a tomar control sobre Palestina y comienza entonces un conflicto social con los judíos porque él desea imponer su visión religiosa. Nosotros siempre hemos visto a Antíoco Epífanes de la forma más catastrófica, diabólica, pero cuando uno escarba un poquito en cómo es que Antíoco Epifanes está viendo esta medida, lo que él está queriendo hacer es consolidar control sobre la zona, porque ya tiene antecedentes de que los judíos son un poquito belicosos y él necesita tener control sobre la zona. Tener control significa poder eliminar elementos de la identidad nacional
que hacen que la población se pueda cohesionar. Y el elemento básico para lograr eso es la religión. Es por eso que Antíoco ataca la religión. No porque tenga algo personal en contra de Yahvé, sino porque quiere eliminar esos elementos que él considera nocivos para el proceso de helenización. ¿Ok? Va por ahí la idea. Y el libro de Daniel hace dos referencias a este gobernante, dependiendo de la postura que cada uno adopte. Si es que esto se escribió en el siglo II antes de Cristo o en el siglo VI, este texto va a ser una descripción de lo que Daniel está viendo o una profecía. Ya ustedes conocen cuál es mi postura al respecto. Daniel 9:27 dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, cese el sacrificio y ofrenda, atención ahí. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Todo este del desolador está hablando de Antíoco Epífanes. El 11:21 dice, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. En realidad, ahí es súper descriptivo porque Antíoco Epífanes no tenía ningún derecho al trono. Él hace una jugarreta ahí que lo hace llegar al trono. Y ahí tenemos una monedita acuñada precisamente en honor a Antíoco Epífanes. Y esa circulaba por lo menos en el Imperio Seleucia. Y estas son algunas de las medidas que toma, y esto ya es pura historia, usted pudiera consultarlo sin ningún problema en casi cualquier libro que hable conservador o más liberal, como quieran llamarle, que habla acerca de este periodo, porque esto es bastante constatable, de cosas que ocurrieron bajo el gobierno de Antíoco Epífanes. Se depone el sumo sacerdote y en su lugar se instala uno que tiene tendencia helenista. ¿Ok? El gobierno tradicional, que hasta ese momento regía, por lo menos en la ciudad, se reemplaza por uno que tiene que ver con el modelo griego de ciudad-estado. Ahora, en la época, el modelo de ciudad-estado existe en muchos lugares, pero se impone el modelo griego. Se construye un gimnasio en las inmediaciones del templo en Jerusalén. Y acá tenemos un grabado de un gimnasio a la usanza griega. Y ustedes podrán ver que para los griegos los deportes se practican desnudos. En un gimnasio, ¿cómo distingo yo de la época? ¿Cómo distingo a un judío de un griego? Pues bien fácil, la circuncisión. Entonces, de ahí, eso para que lleguemos al siguiente punto. Los judíos helenizados gustaron de llevar ropas a la usanza griega y se avergonzaban de la circuncisión. ¿Por qué? Porque quieren ir al gimnasio, quieren estar en el gimnasio, que es un lugar, hoy día, todo tiene que ver con el gimnasio, uno lo ve, trata de verlo como una cuestión de salud y todo. Básicamente sigue manteniendo este elemento del culto al cuerpo, que viene de esta idea de la simetría y todo, y que hasta cierto punto es saludable, eh, y que viene del mundo griego, desnudez absoluta. El gimnasio era el lugar incluso de la iniciación sexual para muchas personas. Eso es relativamente normal en el mundo griego, no en el mundo judío, ni en el judeo cristiano, pero sí en el mundo griego era relativamente normal. Se llega al extremo de prohibir básicamente la práctica del judaísmo y en su lugar se instala el culto a Zeus. Las habitaciones del templo o del recinto del templo se convierten en burdeles que no tienen que ver tanto como burdeles en el sentido que hoy los podríamos interpretar, sino en el sentido ritual, la prostitución ritual. Se queman escritos sagrados que pudieron haber encontrado en el templo. Se prohíbe la circuncisión bajo pena de muerte, porque si tenemos que atacar la religión, bueno, hay que entonces que eliminar la señal del pacto, que en este caso es la circuncisión. Se establece el sacrificio de cerdos, cerdos que son animales
que no consumen los judíos por ley. El no consumo de cerdo no es, algunas veces pensamos que solamente de los judíos. Habían otros pueblos también de tipo semita que no consumían cerdo y que no eran judíos. Es parte de una cuestión más ancestral incluso que lo que aparece en el texto bíblico. Y acá tenemos una fotografía también de una estatua del Zeus olímpico y una cita de Daniel 11:31 que calza perfecto. Y es por eso que al mundo conservador le gusta tanto poner a Daniel en los libros proféticos, porque parece que todo lo que dice Daniel se cumple al pie de la letra, pero muy, muy, muy exacto. Y dice, se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora, que era precisamente el sacrificio de cerdos en honor de Zeus. Pero esto no se queda así. Déjeme tomar un poquito de agua. De hecho, se va a quedar así un ratito. Déjenme. Quiero abrir un poquitito ahora, hacer una pequeña pausa para ver si hasta ahora hay preguntas o comentarios o lo que sea. Nilda, Hola, Nilda. ¿puedo? Buenas tardes. Bonita exposición, muy bonita, interesante. Bueno, por muchos años uno lee la Biblia sin querer hacerle preguntas y sin querer investigar de dónde, pero son preguntas que toda la vida hemos acumulado a través de los años, cómo se escribió la Biblia. Y como tú dices, sí, para todos no puede dejar de ser inspiración de Dios, pero también encuentro tan lindo poder entender ahora cómo pudieron plasmar la narrativa en la Biblia. Tendrían que haber sido unos grandes prodigiosos literatos para haberlo hecho. Entonces siempre yo me preguntaba eso, cómo se hizo. Y ahora eh, es como reanalizar y decir, oye, el Génesis se escribió en base a otras literaturas, de otras culturas, y como dice, viene con la inspiración de Dios, porque después empieza Él a acompañar a toda la creación y al pueblo, y especialmente a su pueblo. Entonces, me hace sentido que el libro de Job, como el libro de Esther, como el libro de Jonás, y la descripción del Génesis más o menos viene con las mismas líneas así, tomadas de alguna parte donde se fue complementando la presencia de Dios. Todos, claro, todos estos libros van mostrando, a ver, nosotros lo hablé hace unas sesiones, creo, vamos interpretando la vida en clave teológica, lo que nos pasa en clave teológica. Y el pueblo del Señor en el Antiguo Testamento lo hizo de esa forma. Interpretó la vida y lo que ocurría en clave teológica. Y en clave teológica fue diciendo, fue modificando narraciones y fue diciendo cosas. Nilda menciona un libro que no mencionamos ahora, que es súper interesante, que es el libro de Jonás. Y el libro de Jonás tiene toda una intención nueva respecto de cómo interpretar este Dios, si este Dios es universal o es solamente de los judíos, por ejemplo. Porque manda a Nínive, o sea, manda a Jonás a predicar a Nínive, que es parte de los enemigos de Israel. Y hay todo un relato ahí que no tiene nada que ver con un gran pez. El gran pez también tiene una simbología y ahí hay un asunto de que, oye, Dios se compadece de todos. Dios quiere ser el Dios de todos y quiere extender su misericordia a todos. Siempre ahí está metida la voluntad de Dios en eso. No sé quién dijo una frase que a mí me pareció muy, muy bonita, y es que Dios se encarga de escribir derecho en nuestros reglones chuecos, en nuestros reglones torcidos, y en los reglones torcidos de toda la humanidad.
y también en los renglones torcidos de nuestra propia vida. Dios se encarga de escribir derecho en esas cosas. Es bonito cuando nosotros nos damos cuenta y queremos ver o interpretar la vida de esa manera. Se vive con más esperanza y podemos acercarnos al texto bíblico con mayor honestidad también. Muchas gracias, Nilda, por tus comentarios que siempre son tan, la verdad que animan bastante. Y yo te quiero César. animar a que sigas explorando, porque sé que tienes como lo has mostrado desde la primera sesión, tienes una sed enorme por querer aprender y aprender, y yo lo encuentro fantástico. Sí, agradecemos a Nilda que la semana pasada estaba enfermita, por eso no estuvo con nosotros, así que qué rico, Nilda, tenerte nuevamente. Hay una pregunta, César, me gustaría que la hiciera Samuel. Ahora, si no puede encender Samuel su micrófono, la hago yo. A ver, Samuel, 2 segundos para Samuel. Listo, la hago yo. Dice, te pregunta César, ¿en qué sentido el helenismo nos sigue afectando y es el mundo global de la época? Bueno, en el Disculpa, tiempo... dice, hago la pregunta por aquí ya que no puedo conectarme por trabajo, dice, pero Ya, está ya. excelente la pregunta. Aquí Vamos. está la pregunta. Y Sí. es el mundo... Ok. Eh, nosotros a veces pensamos que la globalización es un fenómeno de ahora, pero la globalización sí se experimentó en el mundo antiguo en escalas más pequeñas. Todo lo que tiene que ver con los imperios, de alguna manera, si bien era un trauma para los pueblos, de alguna manera les hacía sentir de que eran parte de un todo mucho más grande que ellos. Y eso algunos lo aceptaron de muy buena gana. Eh, la filosofía del mundo griego, claro que afectó y, al mismo texto bíblico. De hecho, otro libro que tuvo grandes dificultades para entrar al texto bíblico es Eclesiastés, que es un texto que tiene tremenda influencia griega. O sea, a esta altura del partido ya no tengo miedo de decirles que eso no lo escribió Salomón, no tiene por dónde haberlo escrito Salomón. Salomón estaba muy ocupado con su montón de esposas y haciendo sacrificios para el Dios que se le apareciera con tal de quedar bien. Entonces, y claro, y el Helton por aquí encima fue una mujer, lo más probable. Lo que pasa es que el Helton está apuntando a que la palabra que se traduce como predicador es la palabra hebrea kohelet, y las palabras que terminan en tav en hebreo, que es la última letra que suena allí, son femeninas. Entonces es como si dijéramos, este es el mensaje de la predicadora. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí porque no sabemos. En realidad, si hubiesen aceptado que era una mujer, con el perdón de todas las damas que están aquí conectadas, lo más probable es que el judaísmo patriarcal que le tocó filtrar los libros no le habría dado la pasada en el canon. Así que, bueno, pero pasó. Entonces ahí hay influencia griega. Hay influencia griega en el judaísmo de Pablo, que es un judaísmo claramente dualista. Ahí hay cositas del dualismo, siguiendo a Platón o a Plótino. Y más adelante, en el mundo cristiano, por ejemplo, Tomás de Aquino va a seguir a Aristóteles. eh, Hay un montón de influencia griega, y ya metida la influencia griega en lo que es institucional cristiano, entonces es evidente que toda esa influencia llega a todo el mundo occidental en la visión de las cosas. Eh, y hasta el día de hoy, nosotros seguimos estudiando filosofía griega, y de alguna manera muchos países que tienen grandes aspiraciones imperialistas también están pensando en influenciar a todas las naciones con su cultura, porque piensan de que que su cultura es mucho mejor. O sea, no son los griegos, pero son otros. Es Estados Unidos, por ejemplo. Y así como el griego era el idioma de intercambio comercial y militar de la época, hoy día el inglés es el idioma de intercambio
internacional para un montón de cosas. O sea, tú buscas un contenido, por ejemplo, respecto a lo que estamos hablando, lo buscas en internet en español, te aparece una cantidad de contenido, lo buscas en inglés, te aparece otra cantidad de contenido mucho más grande. ¿Por qué? Porque el mundo de la academia y de todo está usando el idioma del imperio, vamos a decirlo así con comillas. Así que sí, esa influencia se sigue viendo hasta el día de hoy. Por lo menos la forma en que los griegos querían influenciar se sigue viendo hoy. No los griegos, pero otros. Gracias, César. Natalie Hernández también tiene una pregunta y ahí después nos comenta si seguimos con el set de preguntas o ya luego avanzamos. No, ahí sigo avanzando para que nos alcance Perfecto. y ojalá terminemos antes de las 8 hoy. Excelente. Ya, Natalie, es todo tuyo, dale. Hacer una consulta. Cuando mencionaste que en el gimnasio los griegos, si no estoy equivocada, se iniciaban como sexualmente también, yo tenía entendido que como en esa época la mujer era objeto de reproducción solamente, no era como un sujeto de derecho, de placer, etcétera. Por lo tanto, siempre me quedó la duda de si si estos hombres que eran sabios, que claro, estaban siempre con su tema de sabiduría y filosofía, miraban a la mujer como un objeto, era válido o es válido pensar que se iniciaban en estos templos o gimnasios con hombres igual. Eh, Porque, claro, o sea, si estaba mirando a la mujer como alguien que no tenía un derecho, claro. tenía que estar con alguien que estuviera como a su misma altura. Me surge esa idea, esa pregunta. Sí, no, no, y es cierto, es así. O sea, de hecho, chuta, no tengo aquí toda la información, pero prometo buscarla y hacerla llegar de alguna manera. Ah, hay registro de un ejército griego que estaba formado solo por parejas. Wow. Y eso, de acuerdo a la filosofía que tenían, hacía que fueran guerreros más bravos. El concepto de la homosexualidad no es tal en el mundo antiguo como lo entendemos hoy. Hoy en día entendemos un homoerotismo, una decisión socioafectiva, heteroafectiva. Ahí parece que alguien lo puso, el Batallón Sagrado de Tebas. Me parece que es ese, Eduardo. Sí, gracias. Eh, y eran puras parejas. eh, por este asunto de que entonces como que luchaban lado a lado y eran tremendos, eran tremendos guerreros. Entonces está ese elemento. Hay muchos adolescentes que los iniciaban en estos lugares de forma en la sexualidad. En la cultura griega y luego en la greco-romana, muchos adolescentes eran utilizados para placer y mujeres eran usadas para reproducción. Es como eran las cosas en el mundo antiguo. Es súper complejo. Hay una cosificación de la mujer, pero ojo, también hay una cosificación de los adolescentes, de los jovencitos. Es que De, a eso iba, a eso quería como reflexionar un poco de que dentro de nuestras iglesias hay muy poca discusión con respecto al adultocentrismo, a cómo miramos la enseñanza de los niños y cómo también es un tema tabú la educación sexual, reproductiva, el valor de la mujer, esta temática de la homosexualidad, es como todo un tema de que eso no se habla prácticamente, ¿no? Nosotros somos los que vamos pro familia, pero pro familia es mamá, papá, hijos y punto. Entonces, igual es claro, como interesante darnos cuenta que de pronto estamos tan centrados como en la vida adulta, heteroparental, que dejamos de lado esta discusión, cuando nuestras raíces cristianas fueron formadas con esta influencia. sí, el discurso, lamentablemente, el discurso en términos generales, por supuesto, el discurso de la iglesia
es bastante básico cuando se trata de hablar de sexualidad. Se habla de sexualidad para condenar, no se habla de sexualidad para enseñar. En el caso de las mujeres, usualmente lo que se les enseña a las mujeres en una iglesia, cualquiera me atrevería a decir, es a llegar vírgenes al matrimonio. Nadie nunca les ha enseñado cómo ser una buena amante, o a los hombres cómo ser un buen amante, porque esas cosas nos enseñan. Esas cosas como que están lejos del área que le corresponde a la iglesia, pero la iglesia toma partido y acción cuando se trata de condenar acciones. Entonces, somos en términos generales bastante condenatorios, poco propositivos, cerrados a la discusión. eh, Nos falta bastante. Yo espero que este tipo de encuentros no solamente estimule el seguir investigando sobre estos temas, sino además estimule el decir, oye, el otro día estuvimos conversando en tal lugar, oye, ¿y a ti qué te parece? Y ese tipo de diálogos puede ayudarnos a avanzar un poquito más. Creo que es súper importante. Gracias, Nati. Bueno, yo voy a seguir entonces. Yo sé que pueden haber más preguntas, pero yo tengo que seguir. Si no, Helton se va a enojar conmigo. Y ustedes no han visto a Helton enojado. Ok, está pasando todo este asunto. Insurrección macabea. Ustedes entenderán de que estas acciones que afectan tanto la identidad del pueblo judío no iban a quedar así nomás. Algo tenía que pasar. Y todo comienza con Matatías, un sacerdote que está en el pueblo de Modín. Y ahí lo puse en esa fotito del Google Maps. No está tan lejos de Jerusalén, pero ahí está. Luego que ocurre todo esto en Jerusalén, en el templo, al parecer ellos vuelven a su tierra natal, están allá, y la idea es que este sacrificar cosas a Zeus eh, esté presente en todas partes del territorio conquistado. ¿Ok? Entonces llegan en algún momento a Modín, donde está Matatías y su familia. Primera de Macabeos 2:7 dice, ese es Matatías hablando. Pobre de mí, ¿acaso he nacido para ver la ruina de mi pueblo y la destrucción de la ciudad santa? ¿Voy a quedarme sentado cuando está en manos de enemigos y su santuario en poder de extraños? El tema pasa es que van los oficiales de Antíoco a Modín para hacer sacrificios en ese lugar. Y le piden a Matatías, que como es el sacerdote, le ofrecen posición, incluso favores, para que él sea el primero en ofrecer los sacrificios. Matatías evidentemente se niega y alguien más de entre los judíos que están ahí, judío helenizado, está dispuesto a hacerlo, a ir y ofrecer ese sacrificio para que comience entonces todo lo que vendrá. Es entonces que Matatías, lleno de un celo por lo que está ocurriendo, toma acciones y mata al judío que va a ofrecer el sacrificio. Y esa es una foto del diario de la época, en donde está Matatías con él, habiendo dado muerte a esta persona que quiere, al parecer un joven, que quiere tomar lugar. Pero no solamente hace eso, mata además al oficial sirio. Mata al oficial sirio que está a cargo de esto y entonces comienza la insurrección de los macabeos. Ustedes pueden encontrar detalles de esto en Primera de Macabeos capítulo 2. Estamos hablando, corre el año 167 antes de Cristo, ya que hay 4 acciones claves que va a hacer Matatías. La primera es que se niega a participar del ritual. La segunda, que degolla al primer judío que intenta participar. La tercera es que mata al funcionario que demandaba el ritual. La cuarta es que derriba el altar. Y la quinta,
convoca al pueblo a unírsele en este acto de rebeldía y entonces huyen a los cerros, huyen a los montes. Un año después que se inicia esta revuelta, porque estos van a empezar a ir a todos los poblados y van a empezar a llamar a la gente a que se rebele y que se les sume, van a ser muy estrictos en el tratar del cumplimiento de la ley, van a matar gente de sus compatriotas también, que han violado la ley del Señor, o sea, se ponen muy radicales. Alguien dice que a veces hay que tomar las acciones que demanda el momento, y al parecer eso es lo que demanda el momento, al parecer. Pero un año después, sin haber visto el fin de su gestión completa, como lo tenían pensado, Matatías muere enfermo y es sepultado en Modín. La foto que está ahí, esta sí es foto, ¿ah? Es el lugar que tradicionalmente se considera que es la sepultura de Matatías, precisamente en la ciudad de Modín. Pero no termina ahí la cosa, no termina con Matatías el asunto, sino que continúa con Judas Macabeo, uno de sus hijos. Macabeo, que del nombre del que se derivará entonces lo que acabamos de decir, insurrección macabea. ¿Ok? De ahí deriva el nombre. Judas Macabeo asume la dirección de esta insurrección. Ahí hay una estampilla que es de Israel, en donde precisamente están honrando a Judas Macabeo. Y entonces, a través de una guerra de guerrillas, las guerras de guerrillas son guerras que se hacen cuando el ejército que se quiere liberar es mucho más pequeño que el ejército que tiene el control. Las guerras de guerrillas están basadas en la emboscada, está basada en poner trampas. En ese tipo de cosas está basada la guerra de guerrillas. En nuestro presente, en nuestro pasado cercano, perdón, tenemos ejemplos de guerras de guerrillas que fueron ganadas, como por ejemplo la guerra de Vietnam. Los vietnamitas ganan la guerra a través de guerrilla. La guerra de Afganistán, que en su momento tuvo a la Unión Soviética y a Estados Unidos metidos ahí hace muchos años, termina siendo ganada por los afganos, o por lo menos esa guerra, después hubieron otras, a través de técnicas y estratégicas de guerrilla. Y es a través de una guerra de guerrillas que consiguen muchas victorias que hacen retroceder a las tropas sirias hasta Antioquía, lo que permite el avance de los ejércitos macabeos hasta Jerusalén en el 64. O sea, están bastantes años peleando. Una vez que están ahí en Jerusalén, que recuperan el templo, un gran ejército sirio fue enviado para aplacar la revuelta, pero, y aquí hay cosas que confluyen para que las cosas se den de una forma, porque van a este ejército poderoso, saben que estos guerrilleros están en Jerusalén, van a atacar, pero saben, tienen que regresar a Siria porque Antíoco IV muere. Entonces, el comandante que va a cargo de este contraataque, pudiéramos decir, o a sitiar la ciudad de Jerusalén, Licías, preocupado por cómo se van a desarrollar entonces los asuntos internos de Siria, llega a un compromiso religioso y político que permite entonces que haya más libertad. Y se regresan. Y esto fue la gran victoria de los macabeos. Acá tengo una serie de fechas que considero que son muy importantes para considerar en todo este proceso. Voy a leer desde el 131, porque creo que no nos da tanto el tiempo. En el 131, Antíoco VI muere y el reino judío expulsa al dominio sirio definitivamente, y van a tener entonces algunos años de independencia. Pocos años. Antíoco VIII, en el 130, un año después, sitia Jerusalén, pero se retira. Y en el 63 ocurre algo bien interesante. El reino judío asmoneo, porque si ustedes se fijan ahí arriba en el 166, dice, comienza el reino asmoneo que dura hasta el 63. Son los descendientes
de esta dinastía macabea. Entonces, volvamos abajo de la página. En el 63, el reino judío asmoneo llega a su fin por la rivalidad entre los hermanos Aristóbulo II e Hircano II. Y ambos solicitan la intervención de Roma. El problema es que no sé si le sale el tiro por la culata, porque ellos quieren que Roma intervenga para resolver la disputa, pero Roma envía al general romano Pompeyo, y 12.000 judíos son masacrados cuando los romanos ingresan a Jerusalén. Los sacerdotes del templo son abatidos en el altar y Roma anexiona a Judea a sus territorios. Es decir, le piden la intervención a Roma y Roma dijo, ustedes están puro payaseando, se van para la casa, ahora mandamos nosotros. Así, en términos coloquiales, eso fue lo que pasó. Y se llevaron por delante a 12.000 judíos, así que no salió barato este asunto. Quiero mostrar un elemento que tiene que ver con cómo vamos respondiendo o cómo las culturas van respondiendo a las influencias que van recibiendo. ¿Se acuerdan que acabamos de mencionar que cerca del templo hay gimnasios? ¿Sí? Estos gimnasios tienen baños también, lugares para poder bañarse, agua temperada y ese tipo de cosas. Están estos elementos que los hacen muy atractivos. Lo que es interesante, porque tengo que pasar a ver las sectas del judaísmo, pero antes de eso quiero mostrar algo que tiene una conexión con el Nuevo Testamento, y son las albercas rituales. Las albercas rituales o las mikvaot, ¿ok? Mikvaot está en plural, mikve es en singular, aparecen a mediados del siglo II, precisamente cuando está toda esta efervescencia de los griegos imponiendo su cultura, aparecen a mediados del siglo II, y se proyectaron hacia el siglo I después de Cristo. Hasta hoy. Hoy en día sigue existiendo las mikvé o el mikvé como baño ritual, pero no hay ningún precedente en la cultura judía, en el mundo del Israel antiguo, anterior al siglo II antes de Cristo, en donde aparecieran estos baños rituales. ¿Ok? Una mikvé es una alberca, una piscina de agua, tiene escalones, y en la época del Segundo Templo tenía una función de baño ritual de purificación, en donde tanto hombres como mujeres ingresaban en estado de impureza y luego de la inmersión salían en estado de pureza. Yo no sé si a alguien le empezó a resonar algo en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Es evidente relacionarnos con Juan el Bautista. ¿Ah? No hay nada antes de eso y ahora hay. Y esto es una respuesta, según, no según yo, sino según muchas personas que mucho más calificadas que yo, de que esto se trata entonces de una respuesta del mundo judío a la presencia griega y la existencia de estos gimnasios y estos baños. El origen de esta costumbre se remonta, como ya dijimos, al siglo II antes de la era común, en la época de la dinastía asmonea, en donde hubo un aumento en la rigurosidad religiosa y en donde también se conoce el fenómeno de las sectas como los fariseos, saduceos y esenios. Cada secta tenía su propia visión acerca de los baños de purificación, pero es interesante porque van ocurriendo eventos, la cultura va respondiendo a lo que está ocurriendo y entonces se genera un nuevo ritual. Es súper interesante. Nota al margen, y disculpen que haga una referencia tan local. En Chile, el mundo pentecostal usa mucho un ritual que también surge de la cuestión de una situación particular, que son los 3 glorias a Dios. No hay nada más chileno y pentecostal que dar 3 glorias a Dios. Para el resto de Latinoamérica que está conectada aquí, los 3 glorias a Dios es algo que ocurre en la iglesia, puede ocurrir una vez en toda la reunión, puede ocurrir 20 veces en toda una reunión, no estoy exagerando. Y es que toda la congregación a una alza sus manos y dice, gloria a Dios,
Gloria a Dios. Puede ser a la mitad de una canción, puede ser al final de una oración, puede ser antes de una predicación, después de una predicación, puede ocurrir un montón de veces. Ok. Eso tiene un origen en el avivamiento de 1909, en el tiempo en que el reverendo Hoover está experimentando en el seno de la iglesia metodista este avivamiento del Espíritu Santo. Las iglesias comenzaron a tener manifestaciones del Espíritu Santo que eran excéntricas e incluso desordenadas. Las reuniones podían durar una eternidad. A veces era muy confuso lo que estaba pasando o qué iba a pasar después. Entonces llegaron a un acuerdo. Ok, vamos a ponernos de acuerdo. Cuando alguien diga, vamos a dar 3 glorias a Dios, si usted está profetizando, si usted está orando, si usted está gritando, usted está cantando, está haciendo lo que sea, en ese momento todos vamos a dar 3 glorias a Dios. Y nos vamos a ordenar de ahí en adelante para poder seguir y avanzar. Y así lo hicieron. Y las reuniones adquirieron un punto de orden gracias a ese ritual. Ese ritual después perdió el sentido original y se transformó en parte de la liturgia. Y hoy en día, al menos en Chile, es imposible concebir una iglesia pentecostal que no diga, demos 3 glorias a Dios. Interactuamos con la cultura, interactuamos con las situaciones y de acuerdo a eso van surgiendo rituales. Ok, movimientos religiosos que surgen en el periodo intertestamentario. Porque nosotros llegamos, abrimos la Biblia en los evangelios y nos encontramos con 1000 cosas, 1000 tipos de personas que no entendemos de dónde salieron. Tenemos a los saduceos. Los saduceos, hay varios orígenes que se mencionan. Los más pretenciosos van a decir de que vienen del origen del sacerdote Sadoc del tiempo de Salomón, aunque básicamente ese pudiera ser un origen epónimo. Un epónimo es cuando tú dices que tienes un antepasado famoso que es tu papá o tú desciendes de ahí. Por ejemplo, cuando en la Biblia leemos que dice Jesús, hijo de David. ¿Es David el papá de Jesús? No, pero es un antepasado famoso y se reconoce que él desciende de esa línea. Ese es un antepasado epónimo. Entonces, seguramente Sadoc es un antepasado epónimo, no necesariamente o como una figura de inspiración en el pasado que nadie va a ir a investigar. Al parecer hay unos trazos de organización durante el cautiverio y estos saduceos serían sacerdotes que hacen alianza con la dinastía asmonea con el fin de tomar el control del templo y proveer estabilidad político-religiosa. Mantienen el control, no descienden de ninguna familia sacerdotal como sería la familia de Aarón o de Leví, sino va por otro lado. Su función aquí es bastante más política. Aceptan solamente la Torá, rechazan la Torá oral o la Shebe'al Peh, que es, hay una tradición judía que dice que Moisés al mismo tiempo que recibe las tablas de la ley, recibe la interpretación de la Torá, y esa se le llamó Torah Shebe'al Peh, ya lo mencionamos antes cuando hablamos de la Mishnah y todo eso. No creen en la inmortalidad del alma, no creen en la resurrección, no creen en la existencia de espíritus buenos ni malos, mantienen el control ritual del templo. Ahora, ¿por qué no creer en lo que viene después de la vida? Y yo tengo una teoría al respecto y yo también la he leído en otras personas, y es que cuando te va muy bien en esta vida, no tienes para qué proyectarte a la vida siguiente. La gente que ha proyectado un más allá de bendición, de consuelo, es gente que en esta vida la está pasando mal. Y estos saduceos no tienen ningún atisbo de estar pasándola mal. Ellos la están pasando, pero terriblemente bien. Tienen poder, tienen dinero, pueden hacer lo que quieran. Es decir, ¿a ellos les interesa la vida más allá? No, por favor, ojalá que no se acabe esta. No se proyectan para nada. Están desligados del sufrimiento del pueblo. Ellos viven en una realidad distinta. ¿Ok? Tenemos a los fariseos.
desde el siglo II antes de Cristo, y pongo hasta hoy, hay unas personas todavía dando vueltas por ahí que dicen ser descendientes de los antiguos fariseos. Pero por eso que lo pongo en, en, en signo de interrogación, porque en realidad es más que nada un dato anecdótico, aunque debo decir de que los fariseos son los únicos que tuvieron razón de seguir después del 70 después de Cristo, cuando ya se destruye el templo. Porque sin templo no se necesitan sacerdotes, sin templo no hay sacrificios, o sea, sin templo no hay saduceos. Pero fariseos sí, y muchos de estos fariseos van a derivar en lo que después se conocen como el movimiento rabínico como tal. En el siglo I hay un incipiente movimiento rabínico, pero nada tan establecido. Hay algunos datos que ustedes pueden revisar. Quiero avanzar lo más rápido posible. Ellos creen en la Torá escrita, en la Torá oral, en los profetas y los tejilim. Los tejilim son los salmos. En el tiempo de Jesús, el canon hebreo todavía no está definido. No está definido como tal. Está la autoridad de la Torá, se reconocen ciertos profetas y los salmos, al menos, pero no hay un corpus oficial. Eso va a pasar siglo segundo. ¿Ok? Creen en la inmortalidad del alma y también creen en la resurrección. También tenemos otros que no son mencionados de manera expresa en la Biblia, pero que son parte de la cultura y creo que hay algunos elementos de este grupo en los evangelios. Son los esenios, que surgen a mediados del siglo II antes de Cristo también, y se ha inferido que posiblemente se trata de un grupo disidente de los fariseos, es decir, unos que quieren llevar su compromiso todavía más allá, ¿ok? Existe la creencia de que vivían siempre de forma muy aislada, pero hay registros en los cuales se muestran de que habían muchos esenios viviendo en las grandes ciudades también. En comunidades muy cerradas, sí, pero dentro de las ciudades. Aunque eh, una cantidad mucho mayor está fuera de las ciudades. Ellos están buscando santidad, necesitan aislarse del sistema. De hecho, en Jerusalén existía, hablando de que ellos son parte de la comunidad, pero de una forma aislada, existe la puerta de los esenios. No diferían mucho en las enseñanzas de los fariseos, pero sí creían que la cosa tenía que ser todavía más dura, más rígida. Hay un caso que pudiera verse... A ver, en la teología queer, a veces se habla de que cuando Jesús dice, oye, van allí, cuando está preparando las cosas para la cena de Pascua, dice, van a ir y se van a encontrar con un hombre que carga una tinaja con agua. Entonces, en la teología queer, muchos dicen, ¿viste? Ese es un oficio femenino. Por lo tanto, lo más posible es que este hombre sea de una minoría sexual. Eso es posible, eso es posible. Pero también hay otra posibilidad que también tiene peso, y es que las comunidades esenias que vivían dentro de las ciudades estaban compuestas en su grandísima mayoría, si no exclusivamente, por hombres. Por lo tanto, hombres también tenían que realizar labores de mujeres. Y es posible, y aquí no me voy a meter más, pero es posible que Jesús haya celebrado con sus discípulos la Pascua de acuerdo al calendario esenio y no de acuerdo al calendario que se vivía en Jerusalén. Eso es una posibilidad también, porque ellos están celebrando la Pascua. Sin embargo, hay, hay que hacer calzar de forma muy compleja los días cuando Jesús es quitado del madero y los días que pasan. Y ahí hay un problema de fechas y de sincronía. ¿Ok? Hay una posibilidad ahí. Si alguien se atreve a escarbarle el asunto, hágalo. Está entretenido eso. Y también están los celotes. Y el término celota, o canai en hebreo, significa alguien que cela por Yahvé. El término deriva del griego, que celotes, que significa celoso, admirador, seguidor. Esto más que un grupo religioso, es un movimiento político activista.
Estos eran los que eran capaces de tomar las armas con tal de lograr la emancipación de Roma. Con buenos argumentos, hay algunos que afirman de que parte de la iniciación celota para poder ser parte del grupo era una pregunta iniciática que decía, ¿estás dispuesto a llevar la cruz? ¿Por qué? Porque la cruz estaba destinada para los traidores del imperio. Olvídese, los que están al lado de Jesús no son ladrones. Para los ladrones existían penas distintas. La cruz es para los traidores del imperio, es para aquellos incitadores a la rebeldía. Por eso que Jesús termina en una cruz y se le pone arriba rey de los judíos, porque ahí hay una cosa que pretende subvertir el sistema. Entonces, los celotes sabían de que si se metían en esto, siempre la cruz era una posibilidad. Si esto es así, las expresiones de Jesús de tomar la cruz y seguirle habrían tenido un eco bastante interesante en las personas de la época. Entre los celotes mencionados en los evangelios destacan, por supuesto, Simón el Celote y Barrabás. ¿Ok? De hecho, hay una fotografía de un diario de la época de Barrabás. ¿Ok? Algunos han dicho que los celotes se pueden juntar, se pueden asimilar con los sicarios y que a lo mejor Pedro habría tenido alguna, ¿cómo se llama? Alguna conexión con los celotes por esto de cortarle la oreja al siervo del sumo sacerdote y que habría usado una sica, que era el tipo de puñal o espada corta que usaban los celotes. La sica de donde deriva la palabra sicarios. Pero la verdad es que ahí es complejo, lo quise poner porque de repente da vueltas esa información. Es complejo afirmarlo porque en realidad ese tipo de instrumento y de costumbre es más bien parte de la segunda mitad del siglo I, más que de la primera mitad del siglo I, que serían en donde están ambientados los relatos de los evangelios. Así que ahí con ese dato hay que tener cuidado. Y nos encontramos con un gobernante muy interesante en el periodo intertestamentario, que es nada menos que Herodes el Grande, y creo que voy terminando. Ay, señor, yo no sé cuánto tiempo tengo. Que alguien me diga. A ver, Tú vamos, dime. César, vamos, estudio el tiempo. Es Ya, difícil ponerte tiempo en la última sesión, por favor. ok. Sí, sí, yo voy a avanzar y confío en que ustedes van a leer varias otras cosas acá. Herodes el Grande siempre ha sido mostrado como un tipo horrendo, terrible. Y hay razones para afirmar de que el tipo era así de horrendo y terrible y bueno para matar gente, eso ocurre. Pero este fue el rey de los judíos. Era idumeo, aunque criado como judío. Y este Herodes, si bien es reconocido por su crueldad, el tipo era un constructor tremendo. Y si me permiten el anacronismo, era un político extraordinario, porque el tipo fue capaz de concentrar el poder con la venia de Roma de una forma que nadie pudo hacerlo después. Herodes el Grande fue el que construye el Palacio de Invierno en Masada. ¿Ok? Ahí usted tiene la representación reconstruida y tiene cómo está ahora el Palacio de Masada. Eso es una obra arquitectónica extraordinaria para la época. Eso es obra de Herodes el Grande. El puerto de Cesarea Marítima, un puerto extraordinario, una ciudad hecha en honor al César. Y ahí usted va a ver un anfiteatro y usted ahí va a ver un acueducto que están hechos con un nivel extraordinario de fineza arquitectónica. Fantástico. Eso es obra de Herodes el Grande. La fortaleza Antonia, que está cerquita del templo de Jerusalén. La fortaleza Antonia tiene el nombre por un benefactor que tiene Herodes, que es Marco Antonio. Y en esa fortaleza, la fortaleza Antonia,
era la residencia del procurador romano, en este caso de Pilato, cuando estaba en Jerusalén. Pilato reside en Cesarea Marítima, pero para el tiempo de la Pascua muda su residencia a Jerusalén y se aloja ahí. Ese es el lugar en donde tienen que haber tenido a cabo el juicio de Jesús, en la fortaleza Antonia, obra de Herodes el Grande. Y además el templo de Herodes. O sea, el templo de Herodes era una cuestión extraordinaria en todo el sentido de la palabra. Y es una forma también con la que él buscaba congraciarse con los judíos, evidentemente, con una construcción de esa magnitud. Pero Herodes muere en el 4 a.C. y el emperador Augusto dice, no, aquí no se lo voy a dejar a una sola persona, aquí decide establecer una tetrarquía. Una tetrarquía es el gobierno de 4 sobre un territorio, de tetrarca, de 4. Entonces Filipo queda con los territorios de Iturea y Traconítide, Antipas, Herodes Antipas, Galilea y Perea. Ese es el Herodes con el que va a tener problemas Juan el Bautista. Está Herodes Arquelao, que queda a cargo de Judea, Samaria y Idumea. Después se lo van a quitar porque Arquelao, ese sí que era bastante zafado, y entonces va a quedar un procurador romano, y el que vamos a conocer nosotros es Pilato. Pero ahí mencioné 3 solamente, ¿cierto? Falta el número 4. Bueno, y el cuarto aparentemente es Lisanias, y aparece citado en Lucas 3:1, pero la cita de Lucas es bastante anacrónica, porque Lisanias fue ejecutado en el 33 a.C. por orden de Cleopatra, y entonces no calzaría. Pero bueno, Lucas, cuando menciona la tetrarquía, trata de que calce con 4. Entonces ahí hay un problemita administrativo en el asunto. Y ya que hablamos de que Herodes construye este segundo templo glorificado, que no se parece al segundo templo que construye Zorobabel, el templo que construye Zorobabel es una choza al lado del templo que construye Herodes, pero se le sigue llamando segundo templo al de Herodes. Habían otras perspectivas sobre el segundo templo. Existe documentación abundante en donde se advierte que hay corrientes judías que vieron en el templo un lugar de corrupción y no de pureza. En primera de Enoc 89-73 dice, después ellas comenzaron de nuevo a construir como antes, elevaron la torre. Aquí la palabra torre es la palabra que se ocupa en reemplazo de la palabra templo, fíjense. Como antes elevaron la torre, que fue llamada Torre Alta, y comenzaron de nuevo a colocar una mesa ante la torre. Esa mesa es la mesa de los panes de la proposición. Pero todo el pan que había estaba contaminado e impuro. Esa es una alusión al ritual del segundo templo. ¿Ok? Y se usa la palabra torre como metáfora. Hay un documento que se encontró en Qumran, el documento de Damasco. Ahí tengo un pedacito del documento de Damasco, donde plantea o muestra las formas en que Belial, que es otro nombre que se le da a el Satán, en cómo Belial engaña a Israel. Y dice así, caído en las redes de Belial, la lujuria, las riquezas y la profanación del templo. Hay una actitud de muchos sectores bastante contraria al segundo templo. Y se encontraron también algunos textos que indican el antagonismo de la comunidad esenia al templo. El texto de El rollo del templo, también encontrado en Qumran, y La Nueva Jerusalén, también encontrado en Qumran, muestran la esperanza escatológica de una ciudad y un templo nuevos, diseñados por Yahvé. Están pensando en un templo diferente. Ahora, la escatología judía entonces tiene la idea de un templo construido por las mismas manos de Yahvé. Y uno se pregunta, ¿será a eso a lo que se refiere Jesús en Marcos 14:58 cuando dice, destruyan este templo y en 3 días yo lo reconstruyo?
Los que están al tanto de cómo es la percepción del templo, a lo mejor les habría resonado en el corazón de que a lo mejor este templo que Jesús dice querer construir es el templo escatológico al que la expectativa escatológica judía hace referencia. Y en Apocalipsis 21, y creo que ya estoy terminando, me parece que sí. Sí, esa es la última. Corrí. Apocalipsis 21, verso 2 dice, vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo. Ahora, yo quiero poner aquí en perspectiva lo siguiente. Cada vez que hablamos de Jerusalén, se habla de la ciudad santa. Y se habla de la ciudad santa porque contiene al templo, que es santo. Por esa razón. Pero fíjense, vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Acá está hablando de otra ciudad que está diseñada por Yahvé. Este es pensamiento escatológico en el pensamiento de Juan de Patmos, pero que viene de antes, que viene de esta interpretación negativa del segundo templo y de un nuevo templo que debe ser construido por Yahvé. El verso 22 del mismo capítulo dice, no vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. Es decir, la expectativa escatológica de Juan de Patmos no es un templo nuevo, sino que es construido por Yahvé, sino que el templo es Yahvé. Es una cuestión todavía más allá. Y es fantástico de poder ver cómo esto no solamente está conectado, pensamos que lo leemos y está conectado solamente con este Apocalipsis, pero no. Podemos retrotraer esta idea de algo nuevo y diferente con la venia de Dios, la podemos retrotraer a la esperanza que tienen grupos disidentes del segundo templo, que había sido construido por Zorobabel y también por Herodes. Quiero darles las muchas gracias por la paciencia que han tenido en estas 4 sesiones. Ha sido un placer para mí. Termino con la sensación de que me faltan un montón de cosas de las que hablar, pero yo espero de todo corazón que cada cual pueda seguir investigándolas por su cuenta. Yo creo que tienen la capacidad para poder hacerlo. Así que muchas gracias. Yo no sé si quedan algunas preguntas o qué va a pasar ahora, Mario, pero aquí estoy listo. Excelente. Muchas gracias, César. Te agradecemos la exposición de todos estos temas que nos moviste bastante y nos moviste bastante el piso. Esa es la idea, ¿cierto? De que queden preguntas que tengamos que ir desarrollando, quizás no ahora en este minuto, sino que en este caminar con Jesús, que se tendrán que ir planteando. Así que ahí está el micrófono y también está la última oportunidad, lamentablemente, con César. Esperamos que vengan mejores. No esperamos tampoco que hayan quedado totalmente satisfechos, sino que la idea es que siempre queden con ganas de más. Vamos, ¿alguien tiene algún comentario, alguna pregunta que hacer? Es el momento. Puede encender su micrófono. Yo. Antes que se nos vaya el tiempo. ¿Quién es yo? Vamos. José Quintana. Ya, José, César, vamos, por favor. César, amigo. Solo una pregunta, sin la visión pentecostal de que Dios guía todos los caminos del pueblo de Israel, ¿cuál es tu opinión de que cómo lograron posicionar de alguna forma los judíos, siendo un pueblo tan menor, mantenerse vigente hasta el día de hoy? Pensando que estuvieron bajo los persas, los babilonios, los asirios, los romanos, los griegos, con culturas súper fuertes. ¿Cómo lograron posicionarse? ¿O esa es una visión más cegada y en realidad fue el cristianismo el que se rescató? Porque hoy día sigue existiendo el judaísmo, pero el judaísmo es un sector muy menor. Y es el cristianismo el que está, la religión, digamos, más masiva. Entonces, ¿cuál es tu visión? Porque siempre se tiende a pensar, no, es que Dios está iluminando con su luz y su nube al pueblo de Israel durante todo este tiempo. Pero fuera de esa visión tan pentecostal, ¿cuál crees tú que sería el
el motivo por cual este pueblo, pese a que sufrió el embate muchas veces de culturas más poderosas, sigue hoy en día vigente. Eso, gracias. Gracias a ti, José. Yo creo que hay rasgos en el pueblo judío que son súper interesantes, y es que han sido muy resilientes y han sabido mimetizarse con las distintas culturas y al mismo tiempo mantener elementos de su cultura. O sea, de hecho, si nosotros quisiéramos hablar desde el punto de vista racial, los que hoy día dicen ser judíos practicantes, o, o fenotípicamente, no tienen mucho de eso, de la zona geográfica. Se han ido mimetizando, pero han ido rescatando su cultura. Pero yo creo que tú tienes razón, José. El cristianismo ha sido el que más o menos ha ido poniendo sobre la mesa una visión del mundo y una visión de la religión en la cual cualquier buen cristiano, digo buen cristiano hablando acerca de, no sé, un cristiano que común y corriente, va a tener una visión más, ¿cómo decirlo? Más pro judío o más pro Israel, por el lugar que ocupan en el texto bíblico que nos es común. Y entonces es por eso que nosotros vamos a ver cómo es que, por ejemplo, mira, a ver, esto está fuera de... Déjame ver si lo encuentro. Ah, sí lo encontré. Espera. Es que tengo aquí algo. Ok. Le voy a compartir una imagen. A ver si puedo. Y es por eso que, por ejemplo, gobiernos como por ejemplo el de Estados Unidos, cada vez que tiene políticas pro Israel, es celebrado y todo por el mundo conservador. Mira, fíjense, ¿se acuerdan ustedes hace poco, bueno, el año pasado me parece que es cuando la embajada de Estados Unidos se mueve de Tel Aviv a Jerusalén? ¿Se acuerdan? Fíjense lo que ocurrió. Se acuñaron, ¿ven lo que están viendo ahí? Se acuñaron monedas conmemorativas de Donald Trump. ¿Y saben quién está detrás de Donald Trump? Ciro. Está Ciro. Está la cara de Donald Trump y está la cara de Ciro. Ciro, el mismo que es nombrado el ungido, el pastor, el amigo de Yahvé. Ahí está metido. Y está metido ¿por qué? Porque claro, hay toda una narrativa en el mundo cristiano también que dice, que nos va a decir que si nosotros bendecimos al pueblo de Dios, Él nos va a bendecir a nosotros. Entonces no siempre estamos muy de acuerdo con lo que hacen y todo, pero hay que bendecirlo porque de esa forma entonces a mí me bendice. Ahí se mezclan un montón de cosas, pues amigo. Es difícil verlo con objetividad en realidad, José. Para mí es súper difícil. Pues es que no han leído Efesios. Ah, de que ha hecho de dos pueblos un solo pueblo. Exacto. Claro, sí. Pero lo que pasa es que hay mil formas de darle la vuelta al asunto ese. Sí, miren, Sí. los que están acá y que son pastores o que son estudiantes de la Biblia saben de que hermenéuticamente hablando uno puede hacer la gimnasia, pero que los Sí, versículos... pero estaría muy jalado de los pelos hacer esa gimnasia. Bueno, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que está medio, en Chile diríamos, tirado de las mechas. Jalado de los, Ok. jalado de los pelos. En México es jalado de los pelos. Claro, jalado de los pelos. Yo también estoy de acuerdo que sí, pero se hace. Se hace. Ah, claro, claro. Ocurre. Yo sé. Y uno dice, ¿será la mayoría? Y si uno hace un estudio estadístico, a lo mejor uno se da cuenta que sí, porque es la mayoría.
porque yo las veces que he publicado algo en relación al tema, a mí se me multiplican los haters, pero sí por montones. Mucha gente, porque es como, ¿cómo? Y no atacando, yo no atacando a nadie, simplemente diciendo, oye, si van a orar por los judíos, ore por los palestinos, y ore por Sí, los sirios, y sí. ore por ellos, ore, sí, bendígalos a todos. Eh, pero de repente está esta cosa de, pero la promesa de Abraham, y mucha gente, muchísima, eh, esa es la narrativa o ese es el Sí, todos discurso que... los fundas sobre todo. Sí. Marito, tú sabes. Ya, bien. Gracias, gracias César. Nos debemos un café. Excelente. Tú ¿Quién más tú tiene traes- algún comentario, alguna pregunta? Por favor, vamos. No, yo creo que quieren ir a tomar 11. Ya. Listo. Ya, pues, bueno, felices, contentos aquí que me escriben por interno, me escriben por acá, a ver qué tengo por aquí. Ya no, están felices y están contentos. Bueno, agradecer, César, de verdad. Muchas gracias por estas sesiones que nos has regalado. Felices como equipo CRT Magdala. También muy agradecidos de todos los que se han conectado, los que nos han venido siguiendo y también los que nos van a ver con los videos ya grabados, porque algunos se tuvieron que salir y otros no se pudieron conectar. Bueno, hay una información que me toca dar, que es en relación a una pregunta que me hicieron, ¿cierto? Y que nos hicieron. Pueden escribir ahí, escriban por mientras sus comentarios a César para que los pueda ver. Y les comento que para el sábado 5 de diciembre y sábado 12 de diciembre, sí que pueden tomar nota, tendremos y estaremos igual de felices cuando se nos venía César Soto con nosotros. Tendremos a Yatensi Bonilla en CRT Magdala. Encuentro con Yatensi Bonilla. Así que estamos muy contentos de poder finalizar estas sesiones con César que bueno, nos removieron y esa es la idea, que nos permitan ir avanzando, ir masticando todas estas cosas, ¿cierto? Pero por favor, chicos, y también César, anoten 5 y 12 de diciembre, escuchen lo que se viene, dice Cristo y el cristianismo, dos grandes enemigos. Cristo y el cristianismo, dos grandes enemigos. 5 y 12 de diciembre, Yatensi Bonilla. Uf, ¿qué te parece, César, ese? ¿Cómo se nos viene? A mí me emociona, así que de verdad estamos muy contentos y todo el equipo de CRT Magdala. Y también tenemos, bueno, con nosotros, y ya los que han visto los videos, hemos tenido a Eduardo Arens. Hemos tenido a Keno Parra, que lo has mencionado en cada sesión. Veo que son muy amigos, César, y me alegro de eso. Bueno, César Soto hoy con nosotros y se nos viene sumando Yatensi Bonilla. Pero uno de aquellos que les he nombrado, que viene siendo Eduardo Arens, tenemos una preconfirmación. No lo vamos a dejar confirmado 100%, pero también anótenlo por ahí en su agenda. Sábado 28 de noviembre, el Dios de Jesús. Sábado 28 de noviembre. Y de verdad es muy grato poder dar estas fechas, es muy grato poder verlos, es muy grato la participación que han tenido, es muy grato el cariño que entregan, ¿cierto?, a cada uno de los expositores. Yo quiero dejar el micrófono abierto. Ya se dieron las oportunidades para los comentarios. Parece que no hay más comentarios. Pregunto si es que alguien del equipo de CRT Magdala desea dar algunas palabras antes de despedirnos, ¿cierto?, con el cariño que damos a cada uno de nuestros expositores. Y hoy por hoy, César Soto. César, muchas gracias por todo lo que nos ha brindado. Las puertas quedan totalmente abiertas y así esperamos también poder tenerte a futuro y desarrollar otros temas igual de enriquecedores. Cuando quieran, cuando quieran. Podemos hacer un tutorial de comida mexicana.
Perfecto, aprovechando que estás en Chile. ¿Alguien del equipo SRT Magdalena desea hablar o nos despedimos con un tremendo aplauso para César? Pregunto, es el momento. Sí, por favor, no sé si me están escuchando, pero por favor enciendan sus micrófonos y démosles un caluroso y agradecido aplauso a César por su... ¡Bravo, bravo! Gracias, César. Gracias, gracias. Gracias por todo. Gracias, amigo. Gracias. Muchas Gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Y ahí se van saliendo todos y yo dejo un cariño a Miguel Neira, que estuvo delicado de salud. No sé si por ahí estará todavía, pero le mandamos un tremendo cariño a Miguel Neira. Abrazos, cariños. Está en nuestros corazones. Sean todos muy bendecidos. Chao, chao.